Hey, ¿qué onda amigos? El día de hoy haremos un análisis de la película de La Naranja Mecánica. No olvides suscribirte y darle like, ya que hoy exploraremos la psique de sus personajes. Y si quieres que analice a alguien más, déjamelo saber en la parte de los comentarios. Así que vamos a empezar. Si no has visto la película, anime o serie, este video contiene spoilers, así que te sugiero verla primero y luego regresar. O bien, quédate para conocer a fondo a los personajes. Recuerda, si te identificas con algún trastorno o síntoma mencionado, no dudes en buscar ayuda profesional. Tu salud mental es importante. Un besito. Alex es un joven que junto con su grupo de amigos encuentra placer en la violencia extrema. Antes de salir, consumen leche mezclada con drogas, un ritual que intensifica sus impulsos. La noche apenas comienza. Sin remordimientos atacan brutalmente a un vagabundo indefenso. Para ellos la violencia no es un accidente, es una costumbre. Cada noche salen a provocarla y también a buscarla. Sin embargo, no son los únicos. Otras pandillas merodean la ciudad, compartiendo el mismo gusto por el caos y enfrentándose con ellos en peleas constantes. Esa noche, sin embargo, la espiral de violencia está a punto de escalar. Llegan a una casa aislada. Alex finge haber sufrido un accidente para ganar la confianza de los dueños. La dueña, ingenua y preocupada, les abre la puerta sin sospechar que está a punto de ser traicionada. Mi amigo agoniza en medio del camino. ¿Podría usar su teléfono para llamar a una ambulancia? Lo lamento, pero no tenemos teléfono. Tendrá que ir a otro lugar para Pero hacerlo. señora... En cuestión de segundos irrumpen en la vivienda. Golpean salvajemente al dueño mientras Alex, con una inquietante frialdad, canta. La brutalidad se extiende a su esposa, convirtiéndose en una víctima de la noche. Más tarde, de regreso en el bar, una mujer comienza a cantar una pieza de Beethoven. Uno de los compañeros de Alex la interrumpe con ruidos burlones. Alex, que guarda un extraño respeto por la música clásica, lo golpea y lo reprende por su falta de educación. El otro, herido en orgullo, le advierte que eso podría llevar a una pelea, pero Alex, como líder, acepta el reto. Su compañero, sin embargo, retrocede. Lo que Alex ignora es que ese pequeño conflicto será la primera grieta en su reinado, el inicio de una cadena de traiciones y consecuencias que marcarán su destino. Alex de La Naranja Mecánica lidera un grupo de jóvenes delincuentes que cometen actos de violencia extrema y lo hacen con una mezcla de carisma, autoridad y crueldad. Alex no busca la violencia solo para obtener beneficios materiales, lo hace por el placer emocional y físico que le provoca. Esto se conoce como búsqueda de sensaciones, donde la persona necesita experiencias cada vez más intensas para sentirse estimulado, algo común en personalidades con rasgos antisociales o psicopáticos. Él ejerce un liderazgo basado en el miedo y el respeto, controlando a su grupo con violencia y manipulación. No solo es un miembro más, es el que decide a quién atacar, cómo actuar y cuándo detenerse. Esto le permite reafirmar su posición de dominio. Alex no ve a sus víctimas como personas, sino como objetos para su diversión. Esto indica una desconexión moral. Su empatía está anulada, lo que le permite justificar o ignorar el sufrimiento que provoca. El hecho de cometer crímenes en grupo aumenta la sensación de impunidad y normaliza la violencia. La aprobación de sus compañeros refuerza su conducta, creando un ciclo en el que la violencia se convierte en la actividad central de sus interacciones. Vos, obesa bola de manteca asquerosa y barata. Ven y muestra tus jarbles. Si es que tienes jarbles, eunuco grasiento. Alex no es un criminal caótico, le gusta planificar, disfrutar de la música clásica mientras comete actos violentos. Esto mezcla la violencia con un componente artístico en su mente, algo que intensifica el placer que obtiene, pero esto lo voy a explicar un poco más adelante. De regreso a su casa, Alex se recuesta y deja la música de Beethoven inunde la habitación. Las notas clásicas se mezclan en su mente, con escenas y visiones de la violencia. Escenas pues que no se pueden mostrar porque me gusta comer la neta, y por eso el video tendrá algo de censura. Un beso. La mañana siguiente, Alex informa a su madre que no asistirá a la escuela. Poco después recibe la visita de un consejero correccional, quien con tono serio le advierte que esta vez las consecuencias serán diferentes. No sería un simple centro de correccional juvenil, sino la cárcel. La razón es clara. La otra pandilla con la que se pelearon la noche anterior ha dado su nombre a la policía, pero Alex, con su característico carisma y seguridad, niega cualquier implicación. Con una sonrisa tranquila, asegura que se ha mantenido alejado de los problemas, como si la violencia que lo rodea fuera solo una ficción ajena a él. Nadie me sabe nada, hermano señor. Me he mantenido fuera de las Rookers, de las Millicents desde hace mucho tiempo ya. Eso es lo que me preocupa. Has estado mucho tiempo sin que te atrapen. Alex no solo recurre a la violencia física para imponerse, sino que también utiliza su inteligencia y carisma como herramienta de control sobre su grupo de drugos. Su forma de hablar, su liderazgo natural y su capacidad para leer a los demás le permite manipularlos y mantener su posición como líder. Este tipo de control combina un liderazgo carismático con rasgos antisociales, seduce con su personalidad, pero siempre con un interés egoísta detrás. Desde la psicología, esto se puede relacionar con el uso instrumental del carisma, que no busca motivar para un bien común, sino para obtener beneficios personales o mantener el poder. Es un patrón que vemos en personas con rasgos de trastorno de personalidad antisocial o incluso narcisistas, donde el encanto se convierte en una máscara para encubrir la explotación y el abuso. Por ejemplo, imagina a alguien en el trabajo que siempre sabe qué decir para que todos lo apoyen en un proyecto, pero luego cuando hay que dar crédito se queda con todo el reconocimiento. Es como ese compañero que te convence de quedarte horas extras prometiendo que será bueno para el equipo, pero al final lo único que creció fue su propio currículum. Alex propone lo mismo, pero en versión ultra violenta y sin remordimiento.
Esa misma noche, los compañeros de Alex lo esperan para una reunión decisiva. Aunque Alex confía en la lealtad de su grupo, pronto descubre que las cosas están a punto de cambiar. Sus compañeros, cansados de la inestabilidad y la baja categoría en la que se mueven, anuncian que es hora de tomar un rumbo diferente, de dar un golpe mayor que los eleve al mundo criminal. A pesar de ser el líder oficial, Alex siente que su posición está siendo cuestionada. Cuando sus compañeros comienzan a discutir los planes, él aparenta entusiasmo y se ofrecen a tomar algo antes de escuchar los detalles. Sin embargo, mientras caminan, la incertidumbre y la ira crecen en su interior. Convencido de que está perdiendo el control, la furia se desata en Alex. En un estallido brutal, ataca a sus propios compañeros con una violencia despiadada, reafirmando su dominio y dejando claro que a pesar de las dudas, él seguirá siendo el líder indiscutible del grupo. Mientras caminábamos por el muelle, yo estaba aparentemente tranquilo, pero iba pensando todo el tiempo. Así que ahora Georgie iba a ser el general, ordenando qué hacer o no hacer. Y enseguida vi lo que tenía que hacer. Alex lidera su pandilla a través de una mezcla de intimidación, carisma y control psicológico. No es un líder que gane respeto solo por fuerza, sino que combina su capacidad para inspirar miedo con una actitud seductora y segura de sí mismo. Mantiene a los demás siempre en una posición de dependencia, les da la sensación de que forman parte de algo especial, pero al mismo tiempo le recuerda que él es quien decide las reglas. Este tipo de liderazgo se apoya en el miedo a perder estatus dentro del grupo y en la atracción que genera su personalidad. En la dinámica interna, Alex utiliza el refuerzo positivo y negativo para mantener el control. Por un lado, ofrece experiencias de placer, violencia y excitación que mantiene motivados a sus compañeros. Por otro, ejerce intimidación y castigo físico verbal cuando alguno intenta cuestionar su autoridad. Esto crea una estructura jerárquica en el que él no solo es el líder, sino también el principal dispensador de recompensas y sensaciones, lo que lo coloca en una posición de poder difícil de desafiar. Desde el modelo conductista, este tipo de control se sostiene porque la recompensa es inmediata. El botín, la violencia compartida y la adrenalina superan el miedo a las consecuencias externas, y el grupo asocia esas experiencias positivas con la figura de Alex. Desde la psicología, esto puede relacionarse con el concepto de liderazgo coercitivo y las dinámicas de poder en grupos antisociales. El líder establece un equilibrio entre recompensa y castigo, manteniendo así el control. En contextos criminales, el carisma se convierte en una herramienta para moldear conductas, y la manipulación emocional ayuda a evitar que otros se rebelen. Por ejemplo, es como ese amigo que siempre elige dónde ir a comer. Si lo sigues, te promete que la comida va a estar muy bien y hasta te paga la primera ronda. Pero si no estás de acuerdo, se enoja, te hace sentir fuera del grupo y termina cediendo solo para que no haya drama. La diferencia es que en el caso de Alex, en lugar de invitarte unos tacos, te invita a golpear vagabundos, y no es precisamente algo que recomiende la neta. No es porque yo lo haya hecho. Se escuchó muy mal. No es porque yo lo haya hecho, pues obviamente que voy a andar recomendando eso, ¿no? Bueno, seguimos. Al llegar al restaurante, el ambiente está cargado de tensión. Todos parecen visiblemente nerviosos y asustados. Sin embargo, Alex, firme y directo, les pregunta cuál es el plan para esa noche. Uno de sus compañeros comienza a relatar la idea. Una anciana adinerada que vive en las afueras de la ciudad será su objetivo. Intentan repetir su método habitual para entrar, pero esta vez la anciana no se deja convencer. ¿Puedo usar su teléfono para llamar a una ambulancia? Lo siento mucho. Hay un teléfono en el bar que está a 2 kilómetros de aquí. Le sugiero que vaya allá. A pesar de que Alex amenaza con irse, la mujer, temerosa por los reportes de crímenes similares en la zona, decide llamar a la policía. Sin dudarlo, Alex interrumpe por una ventana. Lo que comienza como una simple confrontación se torna rápidamente en un forcejeo violento e incontrolable. En un acto impulsivo y trágico, Alex acaba con la vida de la anciana. En ese preciso momento, las sirenas de la policía anuncian su llegada. Alex intenta escapar apresuradamente, pero sus compañeros, en un acto de traición o desesperación, esperan afuera. Sin aviso, le rompen una botella en la cabeza, dejándolo vulnerable para que sea detenido por las autoridades. Para poder entender a profundidad a Alex, primero teníamos que llegar a esta parte, y como siempre, vamos por el principio. La familia de Alex, lo poco que se revela es suficiente para entender que su entorno familiar es disfuncional y carente de los vínculos afectivos necesarios para un desarrollo emocional saludable. Se muestra a su madre como una figura distante y poco protectora, alguien que no logra ofrecerle un soporte emocional ni límites claros. Esta ausencia de una contención parental adecuada contribuye a que Alex haya crecido sin modelos de autoridad positivos ni referentes de empatía o afecto, lo que puede explicar en parte su comportamiento antisocial. La fascinación de Alex por Beethoven y la música clásica es uno de los aspectos más interesantes y complejos de su psique, porque revela una dualidad profunda entre la belleza y la violencia dentro de su experiencia subjetiva. La música, especialmente la Novena Sinfonía de Beethoven, funciona para él como un canal de placer intenso y casi trascendental, que contrasta y a la vez se entrelaza con sus impulsos agresivos. Esta combinación puede entenderse como una forma de integración psicológica donde lo sublime y lo brutal coexisten, sin que uno anule al otro. Había sido una noche maravillosa. Y lo que necesitaba para darle un final perfecto era un poco del viejo Ludwig van.
Desde una perspectiva psicológica, la música cumple para Alex una función casi narcótica. Es un estímulo que potencia su excitación y que a la vez parece darle un sentido o una justificación estética a sus actos. El hecho de que encuentre goce en una obra que culturalmente representa la grandeza humana y la elevación espiritual resalta la ambigüedad moral del personaje. En su mente, la música no solo acompaña su violencia, sino que la embellece, la transforma en una experiencia estética. Esto muestra cómo los humanos pueden asociar emociones opuestas de manera compleja, y cómo el placer no siempre está vinculado a conductas socialmente aceptadas. Además, esta fascinación apunta a un nivel intelectual y emocional que va más allá de un simple instinto agresivo. Alex no es solo un violento sin profundidad, sino alguien que siente y piensa, aunque de forma distorsionada. La música clásica le proporciona un espacio donde su identidad se expande y se enriquece, revelando que su psique tiene capas complejas, donde la violencia y el arte coexisten en una relación paradójica. Esta dualidad lo convierte en un personaje inquietante, porque cuestiona las fronteras entre lo bello y lo monstruoso, y cómo ambos pueden formar parte de una misma persona. Alex presenta características claras que pueden asociarse con varios trastornos psicológicos. Desde un enfoque clínico, uno de los trastornos que más encaja con su perfil es el trastorno de la personalidad antisocial, caracterizado por un patrón persistente de violación de los derechos de los demás, falta de empatía, impulsividad y comportamiento manipulador. Alex muestra una ausencia notable de remordimiento o culpa por sus acciones violentas y una marcada tendencia a utilizar a otros para sus propios fines, lo que son rasgos centrales de este trastorno. Además, su impulsividad extrema y la búsqueda constante de sensaciones fuertes también pueden relacionarse con rasgos del trastorno de control de impulsos. La incapacidad para posponer la gratificación y la tendencia a actuar sin considerar las consecuencias inmediatas son evidentes en su modo de actuar. Esto lo lleva a situaciones de alto riesgo y a comportamientos peligrosos que no parecen ser producto de una planificación racional, sino más bien de una compulsión interna. Otro trastorno que podría considerarse sería el trastorno narcisista de la personalidad. Este trastorno se caracteriza por un sentido grandioso de importancia propia, necesidad constante de admiración y falta de empatía hacia los demás, característica que se refleja en la forma que Alex se percibe a sí mismo y en cómo busca mantener su liderazgo y control dentro del grupo. Alex muestra un fuerte deseo de dominar y ser reconocido, no solo como líder, sino como alguien superior, lo que encaja con la necesidad narcisista de ser admirado y validado. Esta grandiosidad le permite justificar sus actos violentos como una expresión de poder y control, y lo hace sentir vulnerable a las críticas o consecuencias externas. Su falta de empatía también refuerza esta hipótesis, ya que parece incapaz de conectar emocionalmente con el sufrimiento que causa a otros, viéndose a sí mismo por encima de las normas sociales y morales. La conducta violenta de Alex puede entenderse desde la teoría del aprendizaje, como el resultado de la ausencia de castigo que inhibieron sus actos agresivos y la presencia constante de reforzadores positivos que incentivaban esas conductas. Eso significa que en su entorno previo a la intervención social, las conductas violentas no solo fueron castigadas, sino que muchas veces le brindaban beneficios inmediatos, como el control sobre otros, la sensación de poder, la obtención de bienes materiales o la aprobación de sus compañeros. En términos psicológicos, el reforzamiento positivo ocurre cuando una conducta se sigue de una consecuencia que aumenta la probabilidad de que esta conducta se repita. Para Alex, la violencia fue reforzada por la sensación placentera, la adrenalina, la aceptación grupal y el dominio que ejercía, lo que consolidó ese patrón de comportamiento. La falta de consecuencias negativas o la baja probabilidad de castigo real hicieron que no aprendiera a inhibir esas conductas. Es fundamental para el desarrollo de un comportamiento socialmente aceptado. Corta esa avión de exposición de los Millicent. Solo porque la policía no te haya atrapado últimamente no significa que no hayas hecho algo desgraciadamente malo. Por ejemplo, imagina un niño que cada vez que hace una travesura, sus amigos se ríen y le prestan atención. Aunque sea algo malo, al recibir esa atención, el niño quiere repetirlo. Si nadie lo regaña o le pone un límite claro, seguirá portándose mal, porque eso le trae algo bueno, la atención de los demás. Así, sin castigo ni reglas, la conducta negativa se refuerza, igual que pasa con Alex, pero en algo menos grave. Entonces ese niño crecerá para convertirse en un estudiante de derecho. No es cierto. Alex fue trasladado a prisión, donde rápidamente asumió el papel del asistente del sacerdote que realizaba labores dentro del centro penitenciario. Durante ese tiempo, su comportamiento mostraba una mezcla de sumisión y observación, como alguien que busca una oportunidad para cambiar su destino. Un día, mientras ambos se encontraban en la biblioteca, Alex aprovechó para preguntar sobre un tema que había escuchado de forma dispersa, un tratamiento experimental conocido como la técnica Ludovico. Se trataba de un procedimiento diseñado para modificar conductas criminales y rehabilitar a los internos, con la promesa de convertirlos en personas de bien. Aunque esta técnica aún estaba en la etapa muy experimental y carencia de pruebas contundentes sobre su eficacia, para Alex eso no era un impedimento. Su deseo por salir de la prisión y reconstruir su vida era tan fuerte que estaba dispuesto a someterse a cualquier método, sin importar los riesgos. Para él, esa era la única vía hacia una segunda oportunidad. Al día siguiente, los encargados del proyecto llegaron a la prisión en busca de un nuevo prospecto para el controvertido experimento. Como era habitual, Alex destacó entre los internos y rápidamente fue seleccionado para ser el sujeto de prueba. Emprendedor, agresivo, atrevido, joven, intrépido, corrupto.
Servirá. Lo trasladaron a las instalaciones especializadas, donde comenzaron a prepararlo para el procedimiento. Pronto el experimento dio inicio. Alex fue colocado frente a una pantalla con los ojos forzadamente abiertos mediante un dispositivo. En ella se proyectaban películas cargadas de escenas violentas y perturbadoras. Al principio Alex parecía disfrutar la intensidad de las imágenes, pero pronto comenzó a sentirse mal. Una inyección administrada previamente hacía que su cuerpo relacionara la violencia con una sensación profunda de malestar y muerte, una reacción física y emocionalmente insoportable. Cuando llegó el sexto o séptimo Malchik que apareció en juego riendo y jugueteando, comencé a sentirme verdaderamente mal. Pero no podía cerrar los glacis. Y aunque traté de mover las bolas de mis glacis, no pude escapar de la línea de fuego de esa película. Déjenme levantarme. Quiero vomitar. Denme algo para vomitar. Los días siguientes las películas continuaron reproduciéndose, pero esta vez se incorporó un elemento adicional, música clásica, específicamente de Beethoven, que sonaba de fondo. Este contraste intensificó el horror de Alex, sumergiéndolo en un estado de angustia que lo desestabilizó aún más. ¡Basta, por favor, se los ruego! ¡Es un pecado! 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 2 días después se organizó una presentación para mostrar los resultados preliminares del experimento Ludovico. En la demostración, un hombre agresivo fue introducido para provocar a Alex. A pesar de recibir golpes, Alex comenzó a sentir náuseas intensas ante la violencia, manifestando una aversión casi visceral. En un momento humillante, el agresor lo obligó a lamer su zapato, pero Alex no pudo resistirse, evidenciando que ya no podía enfrentar ni siquiera la violencia simbólica. Luego se expuso a una escena con una mujer desnuda, y nuevamente Alex mostró incapacidad para reaccionar. Esos resultados parecían confirmar que el experimento había logrado su objetivo, eliminar la predisposición sobre la violencia de Alex. Sin embargo, en medio de la presentación, el sacerdote que lo había acompañado durante su tiempo en prisión se levantó y cuestionó la naturaleza del cambio. Argumentó que Alex no era incapaz por voluntad propia, sino que el miedo al dolor y la humillación lo habían convertido en alguien que ya no podía tomar decisiones auténticas. Con esta crítica dejó claro que el experimento había funcionado. No solo había abolido la criminalidad en Alex, sino también su propia humanidad. Al día siguiente, Alex fue declarado hombre libre, pero la verdadera libertad, como se insinúa, podría estar más lejos de lo que cualquiera se esperaba. El experimento Ludovico es central en la naranja mecánica. Es un tratamiento de condicionamiento diseñado para erradicar la conducta violenta de Alex mediante un método extremo de aversión física y emocional. Básicamente consiste en exponer al paciente a estímulos violentos mientras simultáneamente se le administra un medicamento que provoca náuseas intensas y malestar físico. La idea es que el cerebro asocie la violencia con esa sensación desagradable, generando un reflejo condicionado de rechazo automático hacia cualquier impulso violento. Desde la perspectiva del conductismo, este experimento ejemplifica un condicionamiento clásico en su forma más radical. Se busca eliminar una conducta problemática, vinculándola directamente con una respuesta física negativa, sin pasar por procesos cognitivos conscientes, ni un verdadero entendimiento moral del por qué esa conducta es inaceptable. Esto lleva a una crítica fundamental. Si el cambio de conducta se basa en solo evitar el malestar físico, entonces no hay un aprendizaje moral genuino y desarrollo de valores internos, sino simplemente un control externo mediante el miedo o el dolor. Las complicaciones del experimento Ludovico son profundas y múltiples. En primer lugar, elimina el libre albedrío de las personas. Ya que Alex no puede decidir si quiere o no ser violento, su cuerpo reacciona automáticamente con náuseas ante cualquier pensamiento o acción agresiva. Esto plantea un grave dilema ético sobre la autonomía y los derechos humanos, pues la persona queda sometida a un condicionamiento que elimina su capacidad de elección y de responsabilidad moral. Además, el tratamiento no distingue entre violencia legítima para defenderse o actuar en situaciones críticas y violencia gratuita, por lo que limita la respuesta natural ante una amenaza real, lo que podría poner al individuo en peligro. Otra complicación es que el experimento no garantiza un cambio duradero ni un verdadero crecimiento psicológico. La conducta modificada es superficial y depende del estímulo externo, lo que hace que al desaparecer ese estímulo, o si el sujeto se adapta al malestar, puede volver a sus patrones previos. El experimento Ludovico muestra las limitaciones de tratar la conducta humana como una simple respuesta a estímulos, sin considerar la complejidad de la mente, la conciencia, los valores y la moralidad. Aunque Alex ya había salido de prisión, sus padres no estaban dispuestos a recibirlo. Habían alquilado su cuarto a un nuevo inquilino, dejando claro que no había lugar para él en su hogar. Lleno de frustración y resentimiento, Alex decidió marcharse sin más explicaciones. Mientras caminaba por la calle, un vagabundo se acercó a él. Era la misma persona a quien Alex y sus amigos habían golpeado brutalmente tiempo atrás. Sin dudar, el hombre lo reconoció inmediatamente. En poco tiempo se unieron varios de sus antiguos conocidos y comenzaron a atacarlo salvajemente. Justo cuando la situación parecía que empeoraría, 2 policías aparecieron en la escena. Pero para sorpresa de Alex, no eran agentes de la ley ordinarios, sino sus antiguos compañeros criminales. ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya!
Vaya, 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 vaya. Si naces bajo la manga. Sin magia, pequeño Alex. Sin perder tiempo lo detuvieron y lo llevaron a un lugar desconocido donde la tortura comenzó. En medio de la noche fría y lluviosa, Alex llegó tambaleándose a una vieja casa, la misma donde había atacado anteriormente con sus amigos. Sin embargo, el hombre que vivía allí no lo reconoció. Pensó que Alex era otra víctima atrapada en el tormento del experimento y de los abusos policiales. Mientras Alex se bañaba, comenzó a cantar aquella misma canción que había entonado la noche del ataque. Poco a poco, el hombre comenzó a recordar los detalles de aquella tragedia. Durante la comida le relató lo sucedido, esa fatídica noche con su esposa. Junto con sus amigos comenzaron a hacerles preguntas sobre el experimento, la relación entre la música y la violencia. Fue entonces cuando Alex se derrumbó. Cuando despertó se encontró encerrado en una habitación, con la música de Beethoven resonando en cada rincón. El peso de la melodía le oprimía en el pecho. Atrapado en su propio infierno después de tanto sufrimiento y desesperación, Alex tomó una decisión extrema. Se lanzó por la ventana, buscando escapar del tormento que lo consumía. A pesar de la gravedad de la caída, Alex sobrevivió al intento de suicidio. La noticia se difundió rápidamente y desató un escándalo inmediato. Los medios y la opinión pública comenzaron a culpar al gobierno por la situación en la que se encontraba Alex, señalando directamente al controvertido experimento Ludovico como responsable de su estado crítico. Ante la presión social y política, el responsable del proyecto se vio obligado a presentarse públicamente. En una declaración hacia Alex aseguró que jamás tuvieron la intención de causarle daño y que una vez que se recuperara le ofrecería algo mejor, tratamiento disponible. Además, prometió que recibiría un empleo digno, con un sueldo adecuado, buscando así reparar el daño causado y restaurar su imagen. El encargado también reconoció que el escándalo podría haber afectado seriamente sus posibilidades en las próximas elecciones, por lo que era importante llegar a un acuerdo. Para cerrar el trato y dar un mensaje de confianza, le llevaron música a Alex. Sin embargo, ese acto desencadenó en él un retorno inesperado. Las fantasías y visiones de violencia reaparecieron con intensidad, dejando claro que Alex estaba curado. El hecho de que Alex pueda volver a sus conductas antisociales una vez que desaparecen los efectos del tratamiento Ludovico indica que el cambio logrado fue superficial y no un verdadero proceso de transformación interna. Esto sucede porque el tratamiento no modificó su sistema de valores ni su comprensión moral, sino que simplemente condicionó su cuerpo para sentir rechazo físico ante la violencia. Por lo tanto, cuando esa conexión física desaparece, no existe un motivo interno sólido que le impida retomar sus antiguos comportamientos. Desde la psicología, este fenómeno se explica porque el aprendizaje basado únicamente en condicionamiento externo tiende a ser frágil y dependiente del contexto. En lugar de consolidarse en un cambio estructural de la personalidad, la verdadera rehabilitación implica un proceso de reflexión, desarrollo de empatía y adaptación a principios éticos. En consecuencia, la posible recaída evidente del tratamiento no logró tocar las raíces de su conducta, dejando abierta la puerta a que vuelva a caer en patrones destructivos. La vida de Alex es un reflejo oscuro y perturbador de las complejidades humanas cuando la libertad, la moralidad y el control social entran en conflicto. Su historia nos invita a cuestionar hasta qué punto el cambio verdadero puede surgir sin voluntad interna y el desarrollo consciente de valores éticos, y nos alerta sobre los peligros de imponer transformaciones externas que anulan la autonomía y el libre albedrío. Alex no es solo un símbolo de la violencia juvenil o la rebeldía, sino también una advertencia sobre lo que sucede cuando la sociedad opta por métodos represivos y simplistas para corregir comportamientos complejos. Su vida muestra cómo la ausencia de vínculos afectivos, el entorno social disfuncional y la falta de oportunidades para el crecimiento moral puede alimentar la agresión y la alienación. Al final, Alex queda atrapado en un ciclo donde la imposición y el condicionamiento reemplazan el diálogo y la educación, dejando como resultado un ser humano fragmentado, incapaz de decidir quién es realmente. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana. No podía dejar fuera esta película. Como otras películas, no puede haber un canal de análisis sin analizar esta película. La verdad, La Naranja Mecánica siempre es un placer verla. El señor Kubrick siempre ha sido uno de mis directores favoritos y sus películas envejecen muy bien. La realidad es que dudo que alguien no haya visto esta película, pero si no, no sé qué has estado haciendo, la neta. Pero esa es solamente mi opinión y a mí me gustaría conocer la tuya en la parte de los comentarios. Así que nos vemos en la siguiente película.